Bienvenidos familia de Iglesia Amistad, a todos ustedes en sus grupos pequeños. Mi nombre es Arturo Vargas, como ustedes saben, el pastor de la iglesia, y estamos entrando a la semana 6 de nuestra serie de Testigo. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo están ustedes pasando su tiempo en los grupos pequeños? Espero que estén ustedes participando de sus preguntas que cada semana les estamos haciendo, y creo que esta semana y el final de la serie va a ser verdaderamente intensa este tiempo. Tenemos el día de hoy la sanidad de un ciego de nacimiento. La próxima semana tendremos la resucitación de Lázaro de entre los muertos, y llegaremos obviamente a la señal mayor, que es el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Tenemos cosas muy interesantes. Yo quiero recordarles lo siguiente. En las próximas semanas les he estado anunciando en la iglesia que para la semana de la Pascua inviten y oren por sus amigos, oren e inviten a sus amigos. Es muy importante. Creo que esta serie nos está enseñando qué tan lejos las personas religiosas en muchas ocasiones están de Dios, y cómo se nos olvida que hay personas que están allá afuera que están necesitando de la palabra de esperanza, de la palabra de Dios. Entonces, seamos responsables, pensemos y oremos por ellos e invitémoslos. Vamos a tener más servicios en la iglesia para que ustedes traigan a sus amigos, a sus familiares, los inviten, y finalmente podamos estar presentando el evangelio a todas estas personas que tú y yo nos preocupan, les queremos y les amamos tanto, que les vamos a ofrecer la oportunidad de poder conectarse con su creador y obtener la salvación y la vida eterna. Su familia, no se les olvide su tarea y este proyecto de esta serie de Testigo. Bueno, el día de hoy vamos a entrar directamente a la enseñanza, porque voy a leer varios versículos, bastantes versículos, y como siempre voy a ir explicando estos versículos. En el capítulo que vamos a leer hoy, en el capítulo 9, Jesús ha estado viajando de la región de Galilea a Jerusalén y ha regresado, y diferentes viajes que ha estado haciendo Jesús. En esta ocasión está cerca de la ciudad de Jerusalén, que es hacia donde se está dirigiendo Jesús, es donde más gente lo está siguiendo. Y la historia comienza así en Juan capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Esta es una pregunta que abre la conversación en esta señal del apóstol Juan. ¿Quién pecó? Ellos, los discípulos, están relacionando el dolor y el pecado. Están pensando que hay una relación entre estas dos cosas, entre el sufrimiento y el pecado. Recuerda que ellos en aquel entonces pensaban que si una persona estaba enferma es porque seguramente ya sea él o sea sus padres habían pecado. Es decir, la enfermedad que tú tienes, tú te la mereces porque pecaste. Esa es la forma en cómo ellos pensaban. Entonces, cuando miraban a una persona sufrir de esta manera, su compasión no era tan grande, porque ellos están pensando: tú te mereces, ya sea por el pecado tuyo o sea por el pecado de tus papás, pero tú te lo mereces. Obviamente que cuando yo estoy sufriendo por causa de mi comportamiento, esto se puede mirar, o cuando estoy sufriendo por el comportamiento de otras personas. Pero la respuesta que Jesús les da a ellos abre una nueva categoría en cuestión del sufrimiento. Y Jesús les dice de esta forma: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que, mira lo que dice, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús abre una nueva categoría en cuanto al sufrimiento, y parece que Jesús en este momento es muy insensible. Yo no mencionaría esto si no estuviera en la palabra de Dios, porque decirle a alguien está sufriendo para la gloria de Dios se puede escuchar en verdaderamente muy insensible. Pero eso fue lo que Jesús nos enseña. Jesús nos está diciendo de alguna otra forma que el dolor o el sufrimiento tienen un propósito, Tal vez siempre han tenido un propósito. Por ejemplo, cuando miramos a Jesús sufriendo a la cruz, su sufrimiento tenía un propósito. Jesús estaba diciendo que este hombre está así para la gloria de Dios. Y tú y yo lo hemos visto esto, cómo es que la gloria de Dios se manifiesta en personas. Cuando tú y yo hemos mirado a personas que han sufrido y por causa del sufrimiento hacen
que ellos o otras personas, por su reacción al sufrimiento, hacen que otras personas se acerquen a Dios. Miramos la gloria de Dios en ese sufrimiento. He visto a muchas personas que a través del sufrimiento de un divorcio, de una separación, de una muerte de una persona, de una enfermedad, esas personas por el sufrimiento se han acercado a Dios. Jesús está argumentando precisamente eso. No nos sorprende las vidas perfectas, las vidas que no les pasa nada. Lo que nos sorprende a ti y a mí es una persona que ha pasado por mucho sufrimiento y sin embargo está firme en su búsqueda de Dios. Eso es lo sorprendente y eso es lo que Jesús está diciendo. A su audiencia, Jesús continúa diciendo de esto en versículo 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús completamente cambia la conversación y en el versículo 5 entonces nos dice por qué cambió la conversación. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús nos está diciendo, aparentemente cambió la conversación. ¿Quién pecó? Él o sus padres. Él le dice ni él ni sus padres, porque esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y Jesús entonces habla acerca de la luz y de la oscuridad. Lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es lo siguiente. En este momento, en esta situación, en esta señal, en este milagro, la luz, mi luz va a ser más evidente, va a ser lo más brillante en esta tierra. Mientras esté yo aquí, esta luz va a brillar. Cuando yo me vaya, entonces vendrá la oscuridad. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo en este momento. Ve la luz que Dios nos está diciendo. Y tal vez ese es el mensaje del apóstol Juan. Ve, hay algo que hay que mirar. Pone atención porque hay algo que ver. Y ahorita se puede ver porque hay luz. En el versículo 6 dice así. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos del ciego diciéndole. Me gustaría que nos hubiera dejado el apóstol Juan un poquito más de información del versículo 6 de cómo escupió en el suelo. Están cerca del templo, están cerca de Jerusalén. Jesús no debería estar haciendo eso. Y menos que se ponga a hacer barro, que se ponga a hacer lodo con la saliva. Esto es algo que... ¿Por qué estás haciendo esto, Jesús? No nos deja más información, Juan. Y entonces Jesús dice que lo unta ese lodo, ese barro que hizo con su saliva y la tierra, lo unta en los ojos del cielo y le dice, versículo 7, ve y lávate en el estanque de Siloé. Este hombre ciego, Jesús hace algo fuera de lo común y tal vez Jesús le dice lo que a todos nosotros nos ha estado diciendo, porque este hombre literalmente caminó por fe y no caminó por vista. Eso es lo que Jesús nos ha estado diciendo a cada uno de nosotros, que tú y yo deberíamos decidir escoger confiar en alguien que no podía ver basado en rumores. Este hombre ciego escogió confiar en alguien que no podía ver solo basado en rumores. Él no lo conocía, él no lo había visto. El ciego no había visto a Jesús, no conocía a Jesús. Simplemente obedeció, confió en alguien que no lo había visto, solamente lo había escuchado, los rumores se escuchaban acerca de Jesús, eso era todo lo que estaba haciendo. Y confió. Y eso es tal vez lo mismo que Jesús nos ha venido diciendo a nosotros. Confía en alguien al que no has visto, pero solamente has escuchado rumores de eso. De hecho, en la última parte del Evangelio de Juan, ya lo leí hace unas semanas atrás, cuando Jesús les dice, a ustedes, bendecidos sean ustedes porque vieron y creyeron, pero más bendecidos, más doblemente bendecidos sean aquellos que no vieron, pero creyeron. Y ahí estoy yo y ahí estás tú, esa es nuestra categoría. Entonces, continuando la lectura, dice la escritura en el versículo 7, el ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Versículo 8, sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. La gente está dudando de este hombre, porque obviamente no saben si es él o no, y tal vez aquel hombre les dijo, soy yo, lo que sucede es que ahora los puedo ver y ya no ando con mi bastón, ¿verdad? Pero soy yo el ciego que mendigaba, ayúdenme con algo. Versículo 10, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro,
Me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. Este hombre, qué bueno que no supo cómo es que Jesús hizo el barro, cómo es que Jesús hizo el lodo, pero dice, bueno, esto fue lo que sucedió. Fui y me lavé, fui a hacer algo que no hacía sentido, que él me mandó a hacer, y ahora estoy viendo. Y entonces le preguntan, ¿y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondieron él. Respondió el ciego. Versículo 13 y 14. Llevaron ante los fariseos al ciego, al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Eso es muy importante. Una vez en las tradiciones de aquel entonces, una vez que una persona que había estado enferma, recuerda, ellos están pensando que la enfermedad viene por el pecado. Entonces, estos enfermos no podían entrar al templo. La tradición era que el que había sido sano tenía que presentarse delante de los fariseos, delante de los sacerdotes, para que este sacerdote verificara que en verdad estaba sano. Entonces significaba que Dios le había perdonado y entonces podría entrar en el templo. Ellos llevan a este ciego con los fariseos para que pueda verificar esto. Pero el gran problema que aquí el apóstol Juan nos dice es que era en el sábado. Era en el sábado. Era otra vez Jesús está haciendo milagros en el sábado. No se supone que debería estar haciendo milagros y no debería de haber hecho el barro, no debería de haber hecho el lodo, no debería de haber escupido, no debería de haber mezclado la saliva con la tierra y formar el barro y formar el lodo. No debería de haberlo hecho. Está rompiendo la ley. Versículo 15. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Versículo 16. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, no respeta el sábado. Estos fariseos están diciendo, esto no es de Dios, porque este hombre está rompiendo la ley, no respeta la ley, no respeta el sábado. En verdad Jesús no estaba rompiendo la ley, estaba rompiendo la ley de los mismos fariseos. Recuerda que había una ley escrita y una ley oral. La ley oral era la que ellos habían creído que los ancianos la habían pasado de generación en generación en generación. Y de las leyes de Dios, ellos tenían más leyes. Esa es la ley a la cual están culpando a Jesús de romper. Eso es lo que está sucediendo ahí. Pero honestamente, siendo bien honestos y haciendo una parada en este momento, el problema es que Jesús no se comporta a la imagen que ellos tienen de Dios. Jesús no se comporta como Dios, por tal razón no puede ser Dios. Por tal razón Jesús no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser el que representa a Dios, porque en mi mente el Dios que yo tengo no se comportaría de esa forma. Ese es realmente el problema que está pasando aquí. Versículo 16 continúan diciendo, otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Nota que en el versículo habla acerca de señales, porque ellos se dan cuenta, el pecado le ocasionó a este hombre esta enfermedad, y si este hombre hizo una señal, es decir, sus pecados fueron perdonados, entonces ¿cómo es que este hombre hizo esta situación? Si no viene de Dios, ¿cómo es que pasó? Versículo 17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien le abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora pueden ver? Entonces los padres, versículo 22, respondieron de esta forma. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí
mismo. Versículo 23, este versículo 23, muy importante, pon atención. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Ponme atención, ya habían decidido, ya tenían un prejuicio, ya ellos habían acordado que aunque había algo que ver, ellos no querían mirar. ¿Qué acordaron? Ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estos fariseos estaban ciegos por voluntad propia. Estaban realmente los ciegos de la historia. No es el hombre que nació ciego. Los ciegos de la historia es aquellos religiosos que por voluntad propia habían decidido no mirar, no creer. Ellos no podían aceptar ninguna otra información que no confirmara, que no fuera información que confirmara su creencia. Toda otra información que fuera en contra de su creencia, ellos habían ya decidido por voluntad propia, no la vamos a considerar, no queremos. Vamos a rehusar cualquier otra información que ponga en duda nuestra fe y nuestra creencia. Esto se escucha muy parecido a lo que muchos creyentes hacen el día de hoy. Cuando ya tienen en su mente cómo Dios, ponemos a Dios en una cajita y decimos, así Dios se debe de comportar. Y si no se comporta de esta forma, entonces no viene de parte de Dios. Si otra persona no lleva a cabo lo que yo digo que debe de ser, si otra persona no cree como yo, si otra persona no ora como yo, entonces seguramente esa persona no viene de Dios. Ciegos por voluntad propia. Versículo 24. Por segunda vez llamaron a los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Da gloria a Dios significa Jesús es pecador y no puede hacer este milagro. Eso es lo que significa. Da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Fíjate lo que dicen. A nosotros nos consta. Versículo 25. Si es pecador, respondió el hombre. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. El hombre lo que está diciendo aquí, la verdad, mira, yo no sé si es o no pecador. No tengo toda la información. No tengo todo el conocimiento. Es más, no tengo toda la teología que ustedes tienen. Pero escúchame, no tengo que entender todo para creer en algo. No tengo que entender todo para creer en algo. Y este es en el punto en el que muchas personas se encuentran. Hay muchas personas que quieren entenderlo todo antes de creer en algo. Pero seamos honestos. Esto que acabo de decir, entender todo para creer en algo, no lo aplicamos en otras áreas de nuestras vidas. Lo aplicamos en el área que nosotros pensamos y es conveniente para nosotros. Porque tal vez esa área nos invita a nosotros compromiso. No huele a cambiar nuestras vidas y a cambiar nuestros hábitos. Pero este mismo pensamiento no lo aplicamos en otras áreas de nuestras vidas. Déjame darte un ejemplo. ¿Crees en el amor? ¿Lo puedes explicar? ¿Crees en la conciencia? ¿Puedes explicar qué es conciencia? ¿Crees tal vez en la información? La información que consumimos, la información que obtenemos, la información que damos, ¿puedes explicar lo que significa información? Sí, hay muchas cosas en nuestras vidas que aunque no comprendemos todo, lo creemos. Pero hay algunas personas, algunos de nosotros, cuando se trata de Dios, cuando se trata del cristianismo, pensamos hasta que no entienda todo, entonces yo voy a creer. Y sin embargo, tal vez Dios te está diciendo, yo creo que puedes dar pequeños pasos de fe y a su tiempo vas a empezar a comprender más. Lo que sigue en el versículo 25 dice así, lo único que sé, este es un gran versículo para nosotros, lo único que sé, dijo el ciego, es que yo era ciego y ahora veo. Mírame, este verso tal vez refleja mi historia, como la de muchos de ustedes, como la de cientos,
cientos, miles y millones de cristianos que alguna vez creímos en Jesús. Decimos, era ciego y ahora veo. No me pidas explicación. No me pidas explicación, yo solamente te puedo decir que estuve en un tiempo muy oscuro en mi vida, atrapado en hábitos, atrapado en adicciones, pero en ese momento cuando había más dolor en mi vida y estaba en más oscuridad, alguien me habló de Cristo. Cristo llegó a mi vida y no sé cómo explicarte todo, no tengo todos los versos bíblicos y toda la teología, pero era ciego y ahora veo. Era un delincuente y ahora soy una persona honesta. Cristo vino a mi vida y me cambió. Ese es el testimonio de muchos de nosotros. El testimonio de este hombre es verdaderamente nuestro testimonio. Continúa la historia, versículo 26. Pero ellos le insistieron, es decir, estaban buscando razones para no creer. Ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27. Ya les dije y no me hicieron caso. Creo que este hombre ya está desesperado con estos religiosos y les dice, ya les dije, pero ustedes no me hacen caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Y mira lo que les dice. ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces, versículo 28, entonces lo insultaron y le dijeron, ¿discípulo de ese serás tú? Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este hombre, no sabemos ni de dónde salió. Este hombre, el ciego, le responde y les dice, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. Este hombre les está respondiendo a los religiosos. ¿Acaso ustedes lo quieren escuchar de nuevo? Ya se los dije lo que Jesús hizo por mí. ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? ¿Acaso quieren aprender más de sus enseñanzas? Y si acaso ustedes dicen que Él es un pecador, entonces explíquenme a mí, porque ustedes son los expertos, ustedes son los que conocen la ley. Explíquenme a mí cómo un hombre pecador puede hacer tal señal de revolverme la vista si él es pecador. Dios no escucha a los pecadores. Eso es lo que nosotros creemos, que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, ¿cómo es que este hombre lo hizo? Dice, esto es lo sorprendente. Los religiosos no estaban listos para que alguien les presentara una idea diferente a la idea que ellos tenían de Dios. Y entonces en el versículo 34 dice, ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Es decir, ¿sabes lo que le están diciendo aquí? Tú mereces estar ciego por el pecado tuyo o por los pecadores de tus padres, pero tú mereces estar donde estás. El sufrimiento, la vergüenza de andar mendigando te la mereces por pecador. Eso es lo que estaban diciéndole a este hombre. Ceguera voluntaria. Negarse a mirar. Negarse a mirar lo que se puede ver. ¿Sabes? Cuando alguien se comporta así, esto no es algo digno de sentirse orgulloso por eso. Esto es algo terrible. Y escúchame, los cristianos, personas como yo, como algunos de ustedes, no somos menos culpables de hacer exactamente eso. Históricamente los cristianos hemos resistido a los avances científicos. Decimos, no. Si no cabe en mi cuadrito de lo que yo creo, no lo voy a hacer. Históricamente, los cristianos hemos resistido a otras personas que no se comportan como yo. Históricamente, los cristianos hemos resistido a personas que no piensan como yo o actúan como yo. Los cristianos hemos resistido y muchas veces es esa resistencia, el mundo, la gente que no es cristiana, el mundo, huele eso y dice, esos cristianos odian a todos. Ellos se creen los más santos, pero no son capaces de abrir su mente. Tienen la mente cerrada.
Porque hay veces viene alguien y nos presenta algo diferente al cual teníamos ya nuestra cajita de cómo sería Dios y decimos, no, no puede ser, esto no puede venir de Dios. Pero la verdad de las cosas es que el mundo cambia. Si las personas de ese primer siglo que creían y tenían una relación entre el pecado y la enfermedad, hoy los trajéramos aquí y los pusiéramos en un hospital, esas personas mirarían y dirían de los doctores, estos doctores son dioses. ¿Por qué? Porque han cambiado. Pero los creyentes resistimos a los nuevos descubrimientos, resistimos a los cambios o a los avances científicos, resistimos a los comportamientos diferentes. No quiero saber si esto no está dentro de mi cuadrito o dentro de mi teología, entonces esto seguramente no viene de Dios. Es una ceguera voluntaria muy parecida a la que el mundo tiene. Y escúchame, lo más triste es que hacemos lo mismo que los religiosos judíos. Esos religiosos expulsaron al ciego. Nosotros les decimos, si tú no haces las cosas como yo las hago, vete al infierno. Vete al infierno. No eres de Dios. Vete al infierno. Pero ese es el peligro. Y yo creo que ese es el peligro en el cual el día de hoy debemos de abrir nuestros ojos. Y creo que el día de hoy tenemos que confrontar nuestro propio cuadrito de Dios. Queremos poner a Dios en este cuadrito y que no se salga. Pero ese es el peligro, familia. El peligro es que si limitas a Dios a tu teología, vas a terminar dejando fuera a Dios. Fuera a Dios. Los cristianos deberíamos de ser las personas más amorosas. Los cristianos deberíamos de ser las personas que más aceptamos a otras personas. Los cristianos deberíamos de ser las personas más curiosos por los avances. Los cristianos deberíamos de ser las personas que podemos ajustarnos ante el comportamiento de otras personas. No deberíamos de oponernos al avance, deberíamos de celebrarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestra teología, que pone a Dios en un cuadrito, es muy pequeñito. Dios es mucho más grande de lo que yo pueda pensar o imaginar o de mi propia teología. Déjame decirte lo siguiente, y estoy casi por terminar. Si tú no eres creyente y te invitaron a este grupo, o tal vez por alguna razón estás viendo este video, tal vez puede ser que tú miraste cómo los cristianos teníamos la mente cerrada y nos miraste de fuera y dijiste, por esa razón no estoy entre ustedes. Pero, hey, escúchame, ¿puede ser que tú estás haciendo lo mismo que nosotros? Que en algún momento determinado, cuando alguien te presenta una idea de Jesús como el Hijo de Dios, tú tienes en tu mente cómo debe de ser Dios y a la misma vez tú dices, yo no puedo aceptar eso. Sí. Los creyentes tenemos este cuadrito donde encerramos, esta cajita donde encerramos a Dios. Y tú la has visto por fuera, pero también tienes tu propia cajita donde también has puesto a Dios. Y si no se te presenta a Dios, si no te dan explicación de todo, ¿eres capaz de no creer? Es interesante que tanto los creyentes como los no creyentes ponemos a Dios en una cajita y nos justificamos diciendo, si no es así, entonces no funciona. ¿Es sabio lo que hemos estado haciendo? ¿Es sabio el hecho de no mirar, de no ver cuando hay algo que mirar? Esto fue la señal del apóstol Juan. Hay algo que puedes ver, pero muchos de nosotros estamos ciegos por voluntad propia. Escúchame, no es malo estar equivocado. No es malo no saberlo todo, pero no está bien no mirar si hay algo que ver. No está bien no mirar si hay algo que ver. ¿Qué les parece si tomamos el tiempo, vamos a nuestras preguntas, vamos a la lección de hoy, porque hay mucho que comentar de este tema? Los espero la próxima semana, en la siguiente semana de la serie de Testigo. Hasta pronto.